Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Vamos a hablar de una fiesta pagana, neopagana, que se llama Imbolc o Imbolc. Vamos con ello. Las religiones paganas son todas aquellas religiones que había antes de que se impusiera el catolicismo en la mayoría de Europa. Y hoy en día, el neopaganismo es el rescate de cierta manera de todas esas religiones que muchas personas todavía hoy en día las celebran, las cumplen, incluso pertenecen a ese neopaganismo. Por ejemplo, la Wicca o los celtas. Al fin y al cabo son todas esas religiones como la vikinga, religiones en Roma también, son religiones paganas, la griega, la celta, la celtíbera, la íbera, todos son aquellas religiones, el conjunto de aquellas religiones paganas que se han podido extraer ciertos documentos e información que mucha gente hoy en día procesa como las religiones primerísimas de la civilización. Las ideas sobre la unión con la naturaleza, con la fauna y la flora, y nosotros como parte de esa conexión con el mundo natural. Y hoy tenemos que hablar de Imbolc. Imbolc es una festividad que forma parte de la rueda de las religiones paganas, en concreto vamos a llamar religiones paganas a la celta, aunque como os digo, había muchas religiones en ese momento y muchas variantes del paganismo. Hemos pasado Yule. Yule es la festividad que hoy en día nosotros llamamos la Navidad, pero ellos la celebraban el 23 de diciembre y era cuando llegaba el invierno. Para ellos era muy importante los cambios de estaciones porque su mundo se regía de forma natural con la naturaleza. Hoy en día nosotros, con la vida que tenemos, la electricidad, la noche, el día, los diferentes cambios de horario, no tenemos esa conexión con el día, con la noche y sobre todo con la naturaleza. Estamos muy alejados de todo eso. Por desgracia o no, quien esté más a favor de la transhumanización y quien esté más en contra, pues tendréis vuestra opinión personal. Pero es cierto que la mayoría de las personas hemos desvinculado esa parte de nosotros con nuestro entorno natural. Después de Yule, ya os digo, llega Imbolc. Quienes no hayáis escuchado mi programa anterior de hace unos meses sobre Yule, escucharlo, porque cada vez que hay una festividad de esas voy a hacer un programa al respecto y esta vez va a venir Imbolc. Imbolc se celebra del 1 al 2 de febrero y tiene una explicación. Para los celtas, en concreto Imbolc, era una de las fiestas más importantes dentro de su calendario. A día de hoy se asocia con Santa Brígida o con la actual Candelaria, y es que cuando el catolicismo se impulsó al final como popular en el mundo, se pusieron estas fiestas o se cambiaron de nombre. Por eso yo soy más wicana o pagana que pueda ser de otras religiones, aunque haya sido criada, como la mayoría de las personas, en una religión cristiana católica. Bueno, mi explicación es porque todo esto representa los inicios de las religiones, las primeras creencias en el mundo. Y no es que una sea mejor que otra, sino que es mucho más antigua que otra. Y al final, muchas razones me dan que muchas festividades que hay hoy en día se han puesto encima de otras festividades anteriores que ya existían, con lo cual no han inventado nada nuevo. La Candelaria es una fiesta popular que, como os digo, sí que se celebra y se celebra por los católicos. Es también la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen después del parto y, por supuesto, la Virgen entonces de la Candelaria. Por ejemplo, hay en ciudades que es más importante, como por ejemplo en Tenerife. Y también se asocia con Santa Brígida. ¿Y por qué? Bueno, pues porque había una diosa celta que se llamaba Brigitte y en los tiempos más recientes esta santa es una santa que tiene su importancia en lugares como Escocia, en Irlanda o en Gales, incluso en lugares como Noruega o Suecia, países escandinavos.
Esta festividad de Imbolc significa el Festival de la Luz y el Festival del Fuego. Era una diosa que comprendía la sabiduría, comprendía la importancia de los druidas de ese momento, de la adivinación, de la profetización. Era muy importante en las artes, en la cultura, tanto en el alfabeto que se inventó por los celtas, el alfabeto Hoham, y precisamente la lengua celta que emana de todo esto. Creemos que estas personas hablaban como si fuesen salvajes, pero no es cierto. También se cree que todas estas religiones denostaban a la mujer, que la mujer estaba muy mal considerada y que la mujer ha sufrido toda la historia y que es ahora cuando a lo mejor ha podido deshacerse de ese machismo que hay sobre el mundo. Sin embargo, que no os engañen, porque esto no es verdad. Estas religiones, que son las primerizas del mundo, las religiones paganas, las religiones que ahora se han sacado de este paganismo, el neopaganismo, todas estas religiones daban muchísima importancia a la mujer, daban importancia a la luna, daban importancia a la representación del sol, que eran como el hombre y la mujer. Incluso en muchos momentos, como en esta fiesta de Imbolc, la mujer era muy importante. Se la trataba como la diosa, la que daba a luz a los bebés, al futuro de un pueblo, y se la tenía muchísima importancia. De hecho, esta festividad es la festividad también para ellos de la fertilidad, del honor de ser mujer y poder dar a luz la vida. Así que no es cierto que la mujer haya estado denostada durante toda la vida, ni siquiera en la religión católica, sino quizás la Iglesia haya podido usar, o la sociedad en ciertos momentos de la historia hayan utilizado lo que hayan querido para dejar que nosotras fuésemos inferiores o que empezaron a decir que no tenemos alma, etcétera, etcétera. El poder quizás. Pero no os creáis que la mujer ha sido toda la vida la pobre sufridora. Para nada. Estas religiones respetaban muchísimo al hombre y respetaban muchísimo a la mujer como unión perfecta de la vida. La diosa Brigitte tenía muchísimas asociaciones con la chimenea, también con el hogar, y a menudo se invocaba para la protección, para la pureza de la casa, las limpiezas, protegía lo suyo, se preocupaba por la justicia, el orden y por la ley. También es la diosa de las artes y la artesanía, incluso enseñó a los hombres a la herrería, a artes relacionadas con el fuego, como la orfebrería y la producción de armas de combate. De hecho, el hombre aprendió de Brigitte el secreto de la utilización de forjar el hierro. También era la patrona de otras artes vitales, como por ejemplo el tejido o la elaboración de la cerveza. Y además era la unión perfecta biológica de las tres fases de una mujer, la niña, la madre y la anciana. Sería como a lo mejor en la religión el Espíritu Santo. Hoy en día las personas que siguen estas tradiciones paganas siguen festejando estos días. Y en Imbolc la tradición sería encender velas en el hogar. Al final hemos acabado la temporada fría y vamos a empezar a prepararnos para que llegue la primavera. Para ellos, la llegada de la primavera era de suma importancia, porque tendrían que honrar a las semillas, a la vida que había bajo la tierra. Tenían que empezar a germinar todo aquello que se iba a plantar. Había rituales de diferentes maneras, por ejemplo, como os he dicho, de fertilidad, para encontrar pareja. Se pedía la inspiración y la guía para nuevos planes y proyectos. La purificación, como os he dicho, tanto del hogar como de esa tierra. Para ellos era como el principio del año, era el renacer de un invierno frío y una preparación, el empiece de la luz. Habíamos pasado por el Halloween, que para ellos era el fin de la cosecha, para nosotros es la festividad de Todos los Santos, pero ellos también honraban a sus seres queridos. Ya os digo, recordad que tenéis el capítulo en programas anteriores sobre qué significa Yule y también qué significan otras festividades neopaganas, pero para ellos era ya el momento
donde todo iba a volver a renacer para tener un año y un verano, para volver a cosechar al final en septiembre y en octubre todo esto. A todas estas fiestas se les ha llamado también los sabbats, como fechas sagradas ligadas a la siembra y a la cosecha de los campos. Y por eso indicaban el paso de las estaciones, el crecimiento, la decadencia y el reposo de la naturaleza. Ellos comprendían perfectamente la naturaleza, por qué se sucedía lo que tenía que sucederse, lo entendían y lo aceptaban tal como venía. Sin embargo, nosotros hemos perdido mucho de eso. ¿Cómo se celebraba realmente antiguamente esta fiesta? Bueno, ellos, aparte de todos esos rituales que os he contado que hacían, también hacían llamaradas, antorchas y fuego, que representa pues nuestra propia iluminación e inspiración, además de darnos pues la luz y el calor, como es obvio. Y era una época propicia para iniciar esos nuevos proyectos, porque ellos mismos se comprometían con el futuro de sus tierras, de su vida, de sus hijos, de sus familiares, porque para ellos cada día era una aventura nueva. Aunque sabían que iba a llegar el invierno y tenían que volver a cosechar, la vida era totalmente ambigua y desconocida para ellos cada instante. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy de Cartas en la Oscuridad. Cuando se aproxime la siguiente fecha en esta rueda pagana, que será probablemente dentro de unos meses con Ostara, y haga un programa también, pues os contaré algún secreto más de las fiestas que celebraban. Me parecen muy interesante estas religiones, aparte de que yo me considero hoy en día neopagana, pero me parece muy interesante porque es la necesidad de la conexión con algo mucho más antiguo. Al final, con el paso del tiempo, te das cuenta al leer mucho y al estudiar cosas que la religión católica ha ido poniendo las fiestas sobre fiestas antiguas. No es que haya descubierto algo nuevo, con lo cual, si Santa Brígida se celebra porque era una diosa celta que se llamaba Brigid, no me parece nada especial que de repente sea porque hay una santa que ese día se tiene que celebrar. Con lo cual, tengo que ir siempre, soy así, a las raíces del asunto. Así que si tenemos que celebrar la Navidad, que sea porque nuestra religión crea en que hay que celebrar la Navidad y que en ese momento ha nacido el niño Jesús, no porque los celtas celebraran Yule, que es el tiempo donde empieza el invierno. Así que nos vemos en el próximo programa de Cartas en la Oscuridad. Hasta pronto.